Hola, mi nombre es Soledad Rodríguez, soy docente del Departamento de Genética. Vamos a hablar sobre las bases genéticas de la morfogénesis alterada en el ser humano. Empezamos por definir anomalía congénita, que es un término que implica un defecto, ya sea estructural o funcional, que está presente al nacimiento. Es una categoría heterogénea que no especifica la etiología del defecto ni tampoco implica un periodo del desarrollo particular en el cual ocurre la anomalía. De manera que las anomalías congénitas pueden deberse a defectos relacionados con el parto o a defectos relacionados con alteraciones en etapas más tempranas del desarrollo prenatal. Si bien la definición implica que está presente el nacimiento, muchas veces no son clínicamente evidentes y el diagnóstico se realiza más adelante. Como grupo tienen una prevalencia del 6%, representan el 20% de las muertes neonatales, es una de las principales causas de muerte en el primer año de vida, así como una causa importante de discapacidad. Las podemos clasificar por el tipo de afección en estructurales o funcionales. En las estructurales está afectada la composición física de alguna región del cuerpo y en las funcionales lo que está afectado es el funcionamiento de una o más partes del cuerpo. A lo largo de la clase vamos a concentrarnos en las alteraciones estructurales, que a su vez las podemos clasificar según la severidad, mayores y menores, si bien esta distinción es difusa y no siempre es fácil categorizarlas, así como la distinción entre anomalía menor y normalidad también es difusa. Las mayores comprometen la función y la aceptabilidad social del individuo y las menores son más frecuentes y no tienen una significancia funcional. ¿Bien? Sin embargo, aunque no tengan repercusiones clínicas, las alteraciones menores nos pueden estar hablando de un riesgo aumentado de presentar anomalías mayores a medida que un individuo presenta más números de anomalías menores, hay mayor riesgo de que ese individuo presente alguna anomalía mayor, y además en la clínica las anomalías menores nos sirven para orientar el diagnóstico de algunos síndromes específicos. Por ejemplo, el síndrome alcohólico fetal, que está causado por la exposición prenatal a alcohol, lo que afecta el desarrollo cerebral, causando discapacidad intelectual, también causa talla baja. Este síndrome, estas dos características del síndrome, la discapacidad intelectual, la talla baja, puede haber malformaciones cardíacas también, son alteraciones inespecíficas que pueden corresponder a muchas etiologías, pero en este caso las alteraciones menores, las malformaciones menores nos orientan al síndrome alcohólico fetal porque tienen dismorfias faciales que son características, rasgos faciales característicos del síndrome alcohólico fetal que son fáciles de reconocer y fáciles de diagnosticar. Como muestra la figura, el surco nasogeniano ausente, las hendiduras palpebrales cortas, un puente nasal plano, etc. Bien. Entonces, también podemos clasificar a las anomalías congénitas por la región que esté afectada. Todas las estructuras anatómicas son susceptibles de presentar alteraciones. Las más frecuentes son las cardiopatías congénitas y las alteraciones del sistema nervioso central. Otra manera de clasificarlas es en esta clasificación de malformación, deformación, disrupción y displasia. Las vamos a tratar de agrupar en una de estas categorías en base a la etapa del desarrollo en la que ocurrió la alteración, el proceso que la causa y el resultado final. Esto nos va a permitir hacer una generalización sobre la causa de la anomalía. Como vimos, son muy heterogéneas las causas,
y poder acercarnos un poco mejor al diagnóstico. Bien, pero no siempre va a ser tan fácil la distinción entre estas categorías. La malformación es un problema intrínseco, un problema primario de la organogénesis, defecto morfológico de un órgano, parte de este o región mayor del cuerpo que resulta en un proceso de desarrollo intrínsecamente anormal. O sea que las malformaciones se producen durante las primeras semanas del desarrollo cuando ocurre la organogénesis. No nos va a hablar de una etiología porque puede haber diversas etiologías, ya sea genéticas como ambientales, que causen una misma malformación, pero sí nos va a hablar del periodo del desarrollo en el cual ocurrió esta malformación. Acá observamos el labio leporino, que puede asociarse o no la calidad de vida del individuo con dificultad en la alimentación, puede ocasionar un trastorno del lenguaje y implica una corrección quirúrgica. Vamos a ver más adelante cuáles pueden ser las etiologías del labio leporino. Ahora continuamos con los ejemplos. Otra categoría es la deformación. Es una forma, aspecto o posición anormal de una parte del cuerpo que resulta de una fuerza mecánica normal ejercida sobre el feto. Indica una fuerza mecánica que actúa sobre una estructura durante un periodo prolongado, pero es un periodo posterior a la organogénesis. Es una estructura que ya se desarrolló y que sobre ella actúa una fuerza mecánica que hace que distorsiona su configuración, provoca una asimetría o una alineación alterada de la estructura. Lo más frecuente es que esta fuerza mecánica se dé por el oligoamnios, por ejemplo, poco líquido amniótico que hace que el feto esté apretado en la cavidad uterina contra las paredes del útero, y eso hace que, por ejemplo, se alteren las articulaciones, como vemos ahí en la figura. Por ejemplo, los embarazos gemelares también pueden presentar deformaciones los fetos debido también a la compresión de algunas estructuras. Bien, en general las deformaciones no son de causa genética, sino, como dijimos, una causa mecánica. Bien, si bien a veces no es fácil distinguirlas o pueden estar ocasionadas por causas genéticas debido a que algunas distrofias musculares, por ejemplo, como ya la propia estructura es más sensible a las alteraciones mecánicas, pueden presentarse deformaciones, no por un desarrollo intrínseco, o sea, por una deformación extrínseca, pero que está predispuesta por una alteración intrínseca. Bien, pero la mayoría de las veces la deformación a su vez también es reversible. Por ejemplo, el pie equinovaro se puede revertir con férulas que se aplican en los primeros meses de vida y hasta años. La disrupción es un efecto morfológico de un órgano, parte de esta región mayor del cuerpo, que resulta de una alteración extrínseca que destruye un tejido que se ha formado correctamente o interfiere en un proceso del desarrollo normal. La disrupción es un poco más severa que la deformación, implica pérdida de tejido
y también se da por una alteración extrínseca. El ejemplo clásico son las bandas amnióticas, que son membranas que a veces se desprenden del saco amniótico y se enredan en estructuras del feto, ¿tá? Provocando lo que se ve ahí, los anillos de constricción. En general se enredan en los miembros, pero pueden enredarse en otras estructuras. Bien, ahí vemos un anillo de constricción en el antebrazo y también en los dedos. Bien, y esto también no es un defecto intrínseco del desarrollo, podría haber sido normal, pero sufrió una disrupción debido a esta causa mecánica. Puede haber alteraciones genéticas que causen disrupciones, pero en la mayoría de los casos son ambientales las causas de la disrupción. Y por último tenemos la displasia, que es una organización o función celular anormal en un tejido, que da lugar a cambios estructurales aparentes. Por ejemplo, la acondroplasia, que es una displasia ósea que causa enanismo. Bien, también tenemos que preguntarnos si estamos frente a una alteración. Cuando estamos frente a una alteración, una anomalía congénita, nos tenemos que preguntar si esta se encuentra aislada o asociada a otras malformaciones. Bien, acá por ejemplo estamos hablando de la misma malformación, el labio leporino. Bien, en el caso de la derecha está presente de manera aislada y en la izquierda está presente asociada a otras malformaciones como cardiopatía congénita, alteraciones del sistema nervioso central y otras criptorquidia y otras dismorfias menores que nos hacen pensar que estamos frente a un síndrome, que efectivamente es el síndrome de Patau, que es una alteración cromosómica que provoca estas alteraciones. ¿Bien? Entonces, no es lo mismo si nos encontramos frente a un labio leporino o paladar hendido aislado, porque ahí la etiología y el estudio del individuo va a ser distinto, porque la mayoría de los labios leporinos son de causa multifactorial, esporádicos, cuando son aislados, o si esa alteración asocia otras alteraciones, otras anomalías. Entonces, cuando estamos frente a un individuo que presenta malformaciones congénitas múltiples, ahí es importante hacer la distinción si son parte de una secuencia o de un síndrome. ¿tá? La secuencia malformativa es un conjunto de anomalías que aparecen secundariamente a una anomalía inicial y se producen en serie, digamos. Por ejemplo, la secuencia de Potter es una secuencia que se caracteriza por la hipoplasia pulmonar y algunas alteraciones faciales también, como la implantación baja de las orejas, la nariz aplanada, y está causada por la escasez de líquido amniótico. ¿tá? El defecto original, por lo general, es una alteración a nivel renal, puede ser una agenesia renal, puede ser una patología obstructiva, sobre todo en los varones, las válvulas uretrales son frecuentes, puede ser una poliquistosis renal, que lo que hace es que esos riñones no funcionen y por lo tanto no se forme líquido amniótico, se produzca un oligoamnios y no se pueda desarrollar de manera adecuada el feto en la cavidad uterina. La severidad sobre todo está dada por la hipoplasia pulmonar. ¿tá? Entonces acá tenemos un evento original que hace que en cadena se desarrolle el resto de los eventos. Bien. Un síndrome, por otra parte, es un conjunto de anomalías que tienen una causa común que afecta a distintos sistemas, dando lugar a malformaciones múltiples. En el síndrome de Down, una alteración cromosómica, tenemos la alteración cromosómica como causa de alteraciones a nivel de todos los tejidos.
De todos los tejidos no, pero hay muchos tejidos. El corazón, un 45% presenta cardiopatías congénitas, puede haber malformaciones gastrointestinales, discapacidad intelectual e hipocrecimiento. En el próximo video vamos a ver la etiología de las malformaciones congénitas.